Muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a estar hablando de la niñez temprana. Para comenzar, mi nombre es Jomairi Medina y les estaré hablando del desarrollo físico y cognitivo en la niñez temprana. Durante la niñez, los niños adelgazan duermen poco y desarrollan sus habilidades para poder saltar. Eso sin mencionar que desarrollan una preferencia de usar su mano derecha y su mano izquierda. Estos niños entre los 3 y 6 años crecen mucho más grandes, desarrollando sus músculos y esqueletos que va avanzando y se hacen mucho más fuertes. También tienden a tener patrones y problemas de sueño. ¿A qué me refiero con esto? Que los niños desarrollan sus patrones durante su crecimiento, pero los niños a temprana edad van a su propio ritmo. A continuación les mostraré una imagen de los hábitos que estos o sus padres deben tener en cuenta para que el niño pueda mejorar sus hábitos de sueño. De esas actividades solo le leeré algunas. Establezca una rutina regular, sin prisa para ir a la cama. Realice actividades tranquilas como leer un libro, un cuento, cantar canciones de cuna o tener una conversación tranquila durante aproximadamente 20 minutos antes de ir a dormir. No alimentes ni mesas al niño antes de ir a dormir. Este cuadro lo pueden encontrar en el libro de Papalia de Desarrollo Humano, en la sección de los patrones y problemas de sueño. Desarrollo de su cerebro. Leeremos un poco de lo que dice Harvard en 1996. Este nos dice que el desarrollo del cerebro durante la niñez temprana es menos acuoso durante la infancia, pero el estirón de su crecimiento continuo, por lo menos hasta los 3 años de edad, momento en que su cerebro equivale casi al 90% del peso del cerebro de un adulto. ¿Qué quiere decir? Que durante su niñez el cerebro de este niño puede crecer hasta llegar al punto de que puede tener el cerebro del 90% del tamaño del adulto. Habilidades motoras. El desarrollo de sus habilidades sensoriales y motoras de la corteza cerebral puede permitir que el niño desarrolle estas habilidades entre lo que puede y lo que quiere hacer. Ahora hablaremos de la salud y prevención. Para nada es un secreto que los niños a temprana edad pueden sufrir múltiples enfermedades, como podemos mencionar la obesidad. Lo que muchos no saben es que los niños antes de los 5 años pueden tener una obesidad. Esto se debe a que sus padres le proporcionan comida basura o comida chatarra, que esto se va extendiendo por todo el mundo. Del 20 al 25% en todo el mundo son obesos. Estos niños son obesos, como en países como en Egipto. También, cuando hablamos de estas enfermedades, no podemos dejar de mencionar la desnutrición. La desnutrición la podemos asociar con muerte, ya que la desnutrición es la principal causa de las muertes de los niños antes de los 5 años de edad. Un ejemplo claro es en Asia, que más del 45% de sus niños que antes de los 5 años mueren por la desnutrición. El 42% en esta región de sus niños pequeños tienen un peso inferior que los demás países. Antes de continuar desarrollando el tema, queremos saber qué tanto has aprendido sobre esto. Ahora, a continuación les dejaré con mi compañera que les seguirá desarrollando el tema de la niñez temprana. Saludos, buenas, mi nombre es Caronelis Pérez, integrante del grupo 3. Le estaré hablando acerca del desarrollo cognitivo desde el aspecto, o mejor dicho, desde el enfoque piagetiano. Jean Piaget llamó al niño en la edad temprana etapa preoperacional del desarrollo cognitivo. ¿A qué se debía esto? Esto se debía a que el niño no tenía una mentalidad lógica al poder expresarse, pero él sí decía que había una etapa llamada etapa operacional concreta de la edad intermedia del niño, que esto se veía dentro de los 2 a 7 años. Esto se debía
que el niño comenzaba a tener una capacidad para hacer representaciones y pensamientos simbólicos, pero no obstante, esto también se daba en la etapa de sensorial motora. Los avances de los pensamientos preoperacionales, estos avances eran simbólicos, ya que comenzaba a tener una mayor capacidad para la casualidad, los números, entre otras cosas. Pero también había unas adquisiciones de raíces también de las etapas dentro de la infancia y la edad temprana del niño. Pero no obstante, no todas las etapas podían coincidir dentro de la temprana edad, sino de la niñez intermedia. Haciendo un preámbulo dentro de lo que hablo, quiero citar algo que dijo Dewey, que él decía que el niño que tenía un amigo imaginario podía tener la facilidad de poder contar una historia de manera más fluida. Volviendo a lo que decía de Piaget, tenemos la función simbólica, que esto quería decir que el niño tenía una facilidad mucho mejor para poder darle representaciones a las cosas, como pensamiento, número, imágenes, entre otras cosas, dándole significado así. Entre los niños preescolares podíamos ver esto, que los profesionales podían utilizar ciertos juegos para estimulaciones, y los niños podían utilizar también métodos de juegos como un muñeco, que ellos le daban la identidad de una persona, y el lenguaje o cómo ellos se comunicaban eran las palabras. También tenemos la comprensión de casualidad, y era donde Piaget decía que el niño no tenía un razonamiento muy lógico, que digamos, y que pensaba por razones de traducción. Que esto quería decir que el niño, dando un ejemplo más sutil o para poder entendernos mucho mejor, que el niño Luis tenía ciertos malos hábitos o malos comportamientos que hacían producir ciertas cosas en su hogar, como por ejemplo la enfermedad de su hermana o el divorcio de sus padres. Tenemos lo que es la comprensión de identidades y categorizaciones. Esto era cuando el niño ya empezaba a identificar ciertas cosas, entre colores, números, ciertas cosas que iba identificando de manera más lógica, podía ir pensando un poco más lógico. Y esto lo vemos dentro de las edades de 4 años en adelante. El niño podía identificar o puede identificar, según Piaget, que la persona que le rodea para él es bueno, válido, si es un tacaño, si es un simpático, entre otras cosas. También tenemos algunos aspectos inmaduros del pensamiento preoperacional. La característica principal de este pensamiento preoperacional es la contracción. ¿Qué quiere decirnos esto? ¿A qué se basa? Es aquella que se enfoca nada más en una sola área y olvida el resto, o se enfoca en un solo trabajo y olvida el resto. Pero ¿qué pasa? Con el acuerdo que Piaget decía, esto se veía de manera ilógica, ya que se desconcentraba. ¿Qué pasa? Que esto quería decir que ellos se enfocaban en tantas cosas que a la misma vez que hacían que limitaran los pensamientos de los niños. Pues nada, hasta aquí mi parte y el compañero que continúa. Buenas tardes, mi nombre es Katy Altagracia de los Santos, matrícula 1480813. El día de hoy yo les estaré compartiendo acerca de la inteligencia, el enfoque psicométrico y el enfoque vygotskiano. Un factor que puede repercutir en las habilidades cognitivas tempranas es la inteligencia. La inteligencia, para ser medida, la hacemos a través de dos maneras, que son las pruebas psicométricas tradicionales y el potencial o desempeño que tenga el niño. Dentro de las pruebas psicométricas tradicionales que comúnmente conocemos, está lo que es la escala de Stanford-Binet y la escala de Wheeler para preescolar y la primaria. La prueba psicométrica de Stanford-Binet es una prueba que se le puede aplicar a los niños de 2 a 4 años, la cual tiene una duración de 40 a 60 minutos
Y esta consiste en que ponemos al niño a definir palabras simples, también los podemos poner a construir con cubos o a describir alguna parte faltante de un dibujo. Los resultados validados de esta nos ayudarán a ver la concentración que tiene el niño en lo visoespacial, a ver la capacidad como les decía, esta nos ayuda a ver la capacidad que tiene la memoria de trabajo del niño y también su razonamiento fluido. Los resultados arrojados por esta prueba nos puede dar un CI verbal y un CI no verbal. Cuando hablamos de CI se refiere al coeficiente intelectual que posee el niño. En la prueba de Weller para preescolar y la primaria, esta es una prueba que se le aplica a los niños de 2 a 4 años y también a los niños de 4 a 7 años. Esto es una prueba que es validada, ya que esta prueba solo es una prueba individual que solo se usa con los niños que tengan problemas o dificultades intelectuales. Esto puede ser como trastorno autista y trastorno del lenguaje. Tenemos lo que es la influencia sobre la inteligencia según la medida. Y es que tenemos una idea errónea que, de acuerdo a la calificación que obtenemos del CI, del coeficiente intelectual, creemos que va a depender la inteligencia, la cantidad de inteligencia que tiene el niño, es decir, la inteligencia innata, y no es así. Los resultados de CI lo que nos ayudan es a ver cómo un niño puede desarrollar habilidades más que otro niño, aunque tengan la misma edad. Esta nos da la precisión sobre la agilidad que ellos tienen para realizar alguna actividad determinada, por así decirlo. Tenemos lo que es las metas para preescolares y los propósitos, y esta va a depender de la filosofía educativa que se tenga. Por ejemplo, en China esperan que el niño ingrese al preescolar para que le proporcione las propiedades académicas que necesitan para la escolaridad. Mientras tanto, Estados Unidos lo que busca es que al niño se le proporcione lo que es conocimiento para el desarrollo personal y social, que va a ayudarle con las necesidades que el niño necesite en el crecimiento social. Siguiendo con lo que es el método Montessori, esto se basaba en que el niño aprendía que cada niño aprendía a su ritmo. Es decir, que ejemplo, veamos muchos casos de que un niño ya a los 2 años sabe correr, sabe hablar, pero Montessori hacía énfasis en que el niño va a aprender acorde a su propia, evaluación y enseñanza basada en la teoría de Vygotsky. Para Vygotsky, los niños aprenden más de la interacción con los adultos, puesto que esto la puede ayudar más a desarrollar lo que es a la transición de conocimiento próximo, es decir, para nosotros ver lo que el niño realiza por sí mismo y lo que aún necesita ayuda. Para esto, yo haría lo que es, utilizaría la técnica de la lista de cortejo, porque así utilizaría lo que son 3 variantes. Lo hace por sí solo, lo hace con ayuda o todavía no lo hace. De esta forma podemos determinar las habilidades que ya el niño posee y las que aún le faltan por aprender por sí mismo. Dentro de esto tenemos lo que es, también dándole continuación al tema, lo que es el vocabulario, la gramática y la síntesis. Dentro del vocabulario tenemos que los niños a los 3 años pueden manejar lo que son 900 palabras, pero ya en el transcurso de los 3 a los 6 años ya el niño puede manejar hasta 2.000, 2.600 y 3.000 palabras. Esto depende de la interacción que tenga el niño con los adultos, puesto a que los niños cuando escuchan una palabra más de 2 veces, lo que hacen es una hipótesis del significado y esto conlleva que ellos reproduzcan rápidamente su vocabulario. Por eso es que cabe mencionar que debemos cuidar las palabras que decimos delante de nuestros pequeños, porque si decimos una palabra mal descompuesta, el niño ya la va a adquirir en su vocabulario.
La gramática se refiere a la parte donde los niños comienzan a socializar de la cosa simple a lo complejo, es decir, ellos comienzan a unir de sílaba a palabra y de palabra a oraciones. Ya un niño de 3 a 4 años te puede formar oraciones, como por ejemplo, tengo hambre, quiero ir al parque a jugar con mis amiguitos, así entre otras. Dentro de la gramática, en la niñez temprana tenemos también los errores que ellos cometen en la pronunciación. Es decir, si tú le dices a un niño, ejemplo, pásame un zapato que está debajo de la cama, es probable de que él te diga yo no cabo, por decir yo no quepo. O si le dice ve lleve el vaso al fregadero, te puede decir ya lo poní, en vez de decir ya lo puse. También tenemos lo que es la pramática, que la pramática es la forma en que los niños adquieren el conocimiento para aprender a comunicarse a través del lenguaje. Aquí los niños ya empiezan a saber cómo pedir las cosas, también pueden aprender a contar cuentos, así sucesivamente. Tenemos lo que es el habla social, que es con el propósito que el niño se comunica, con el fin de ser escuchado y entendido por la persona que él se acerca. Seguimos con lo que es el habla privada. El habla privada es la forma en que los niños se hablan en voz alta para sí mismos. Es una acción que la vemos mucho cuando ellos están jugando, que hablan con sus juguetes. Y también decimos que es una acción que nosotros como adultos en alguna ocasión cometemos, hablando nosotros mismos en voz alta. Tenemos también lo que es el lenguaje demorado, es decir, los niños que tardan para hablar. Y el consuelo de muchos padres, cabe destacar que es que Albert Einstein comenzó a hablar a la edad de 2 años y medio, casi a los 3. Pero no, cuando un niño presenta dificultad para hablar debemos darle seguimiento, puesto a que esta dificultad, si no se atiende rápido, puede traerle dificultad al niño tanto cognitiva como social. Tenemos lo que es la preparación para la alfabetización y en esto lo que debemos saber, la capacidad previa que el niño debe tener antes de la escritura y la lectura, es decir, los niños deben por lo menos dominar lo que son la capacidad del lenguaje oral y la capacidad fonológica específica, es decir, el niño debe tener socialización e interacción con los demás niños, con el medio. Así, por ejemplo, cuando vemos que los niños que se socializan, ejemplo, con juguete educativo que los relacionen con el abecedario, van a tener más oportunidad de aprender lectoescritura que los niños que son menos sociables. Siguiendo con esto, tenemos también lo que es los medios de comunicación y cognición. Esto nos pueden ayudar bastante en la inteligencia del niño si le damos el uso debido. Es decir, ejemplo, la televisión, si le ponemos a los niños muñequitos educativos y animados, lo puede ayudar mucho a desarrollar habilidades y a incrementar palabras en su vocabulario. Tenemos también lo que es la asistencia del niño por primera vez a la escuela o al preescolar, por así decirlo. Es decir, que para un niño su primer día en el jardín de niños, como lo llamaban antes en Estados Unidos, va a formar en su inteligencia un gran número de ventajas, puesto a que para ello va a ser esa experiencia de asistir a la escuela, va a desarrollar y ampliar lo que es su entorno tanto físico como cognitivo y social. Mi nombre es Ana Mercedes Vázquez García y yo les voy a hablar sobre el aspecto inmaduro del pensamiento preoperacional. Una de las características del pensamiento preoperacional es la centración. Esto es la tendencia a concentrarse en un aspecto de la situación y ignorar el resto. De acuerdo con Piaget, los preescolares llegan a conclusiones ilógicas porque no pueden descentrarse, es decir, del pensamiento en varios aspectos de la situación a la vez.
La concentración puede limitar el pensamiento de los niños pequeños a relativos, a relaciones sociales y físicas. El egocentrismo es una forma de centración. De acuerdo con Piaget, los niños pequeños centran tanto en su propio punto de vista que no pueden considerar el de otras personas. Los niños de 3 años son tan egocéntricos como los recién nacidos, pero decía Piaget, creen que el universo aún gira a su alrededor. El egocentrismo puede ayudar a explicar a que los niños a veces les resulta difícil separar la realidad de lo que sucede en su cabeza, y porque muestran confusión al respecto a que causa que Luis piensa de manera egocéntrica cuando piensa que por sus pensamientos malos su hermana se enfermó, o que el matrimonio o que ocasionó el problema matrimonial de sus padres. Los niños pequeños tienen teorías sobre cómo funciona la mente. La teoría de la mente es la conciencia de la amplia variedad del estado mental de los humanos, como son las creencias, las intenciones, deseos, sueños, etc. Y la comprensión del que otros poseen sus propias creencias, deseos e intenciones distintas. Tener una teoría de la mente nos permite entender y predecir la conducta de otros y dar sentido al mundo social. El campo emerge de la neurociencia social ha construido a la comprensión de la teoría de la mente. Mediante la obtención de la teoría, la imagen cerebral, mientras los individuos realizan tareas que exigen la comprensión de las intenciones, creencias u otros estados mentales. Saludos, mi nombre es Wiley Wilfredo Disla Ortega, soy integrante del grupo número 3. Yo vengo a hablarles sobre la pragmática y habla social, entre otros temas. A medida que los niños aprenden el vocabulario, la gramática y la síntesis, adquieren mayor competencia en la pragmática. ¿Qué es la pragmática? Es el conocimiento práctico que se necesita para usar el lenguaje con propósito de comunicación. El habla social es lo que pretende ser entendido por otro. La mayoría de los niños de 3 a 5 años pueden adaptarse a lo que dicen, prestar mucha atención a todo lo que se habla y tratan de explicarse con más claridad. Preparación para alfabetización es el desarrollo en los preescolares con las habilidades y los conocimientos y las actitudes que subyacen a la lectura y a la escritura. La educación en la niñez temprana. La asistencia en un centro preescolar es el primer paso importante para su entorno físico, cognitivo y social de un niño. Programas preescolares compensatorios. Estas están diseñadas para ayudar a los niños que ingresan a la escuela mal preparados para aprender. Su meta es llevar a ese niño a una buena educación y a un buen entendimiento, que el niño pueda solucionar su problema de manera frecuente. Desarrollo social en la niñez temprana. El juego da a los niños la oportunidad de practicar lo que están aprendiendo. Tienen que jugar con lo que saben, que es verdad, para descubrir más y luego puedan usarlo, lo que aprenden, en nuestra forma de vida.